Hola, ¿cómo están jóvenes? Bienvenidos a la clase virtual 14 de matemática. Este día veremos la unidad 8, la cual se llama estadística descriptiva. Entonces, les explicaba al inicio que en este día vamos a ver dos partes. La primera parte va a ser llevar la parte de la información y la segunda, pues, los ejercicios eh, que se hará en el siguiente video. Entonces vamos a comenzar un poco con las definiciones para ir dando un poco el inicio de esta unidad. Entonces, tenemos las definiciones básicas sobre estadística. La primera es población. La población. Se dice que es en un estudio estadístico, la población es un conjunto de todos los individuos, personas, objetos, animales, todo lo que esté conformado ese conjunto de los cuales se obtiene información sobre el fenómeno que se estudia. El tamaño de la población se representa con la letra N. Ya voy a dar un ejemplo de esto. Otra definición, la muestra. Una muestra es un subconjunto de una población. O sea que es un subconjunto de esta, que usualmente es seleccionada de tal modo que ponga en manifiesto las propiedades de la población y sea representativa. El tamaño de la muestra se representa con n minúscula. Fíjense, el de la población se representa con n mayúscula y el de la muestra con n minúscula. Y un ejemplo es el siguiente. Todo lo que está dentro de este círculo es nuestra población. Entonces, si yo tengo esta población y elijo a individuos o a grupos de esa población, entonces esa se llama mi muestra. Un ejemplo claro sería el siguiente. Tomemos a la población de todos los alumnos del Instituto Diocesano, todos. Entonces, una muestra sería escoger un grado o dos grados. Por ejemplo, escoger a primero técnico y a segundo técnico. Esa sería una muestra. Si yo quisiera realizar un estudio eh, de contabilidad, yo utilizaría a los jóvenes que están inscritos en técnico eh, en la parte de contaduría. Entonces, a eso se refiere la población y la muestra. Ah, y sin olvidar el investigador, ¿verdad? Entonces, la muestra es una parte de la población. Si mi población es El Salvador, mi muestra puede ser las capitales de los departamentos, de los 14 departamentos que tiene El Salvador. Y así sucesivamente. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Identifiquemos la población y la muestra. Dice así, el profesor de biología preguntó a 200 de los estudiantes del colegio por las vacunas eh, que se les ha aplicado en los últimos 10 años, el profesor de biología. Y dice así, encontremos cuál es la población y cuál es la muestra. Fíjense bien, la población sería el total de estudiantes de biología y la muestra son a los 200 estudiantes que se les va a aplicar eh, por lo que se les ha aplicado las vacunas que dice aquí. Entonces, la población son el total de estudiantes de biología y la muestra pues a los que les vamos a hacer las preguntas, a los que les vamos a pasar la encuesta, a los que vamos a tomar la investigación. Eso. Entonces, sepan bien la diferencia. Ujú. La muestra siempre depende de la población también. Sigamos. Características de la muestra. Una muestra es representativa si sus elementos tienen la mayoría de las características de la población. Cuando se hace un estudio en la población, se debe determinar cuál es la pregunta que se quiere resolver o cuál es la característica que se va a describir en la población. A esta pregunta o característica se le llama variable. Entonces aquí entramos con este término. Y yo sé que ustedes lo conocen, hay dos tipos de variables. Las primeras son las variables cualitativas. ¿Cuáles son esas? Una variable es cualitativa, sí. En la característica que se estudiará, se busca conocer cualidades, gustos, preferencias u opiniones. Eh, entonces, esta variable
Un ejemplo puede ser el siguiente, la marca de un producto o color de ojos. Para definirla mejor, esta no es numérica, sencilla. La variable cualitativa eh, busca conocer cualidades, gestos o preferencias no numéricas. Y la siguiente variable, sí, es variables cuantitativas. Que una variable es cuantitativa si la característica que se estudiará se puede medir en una escala numérica. Ejemplo, los números de hijos por familia, los números de pacientes atendidos en un hospital. Pero déjenme aclararles que vamos a ver dos tipos de variables cuantitativas. La vamos a ver en este momento. La primera, variable cuantitativa es discreta. O sea, variable cuantitativa discreta. Si el resultado de la enumeración, si es resultado de la enumeración o el conteo. Simple, mejor dicho de otra manera, sí se puede contar. Un ejemplo, la edad, número de hermanos. Voy a hacer este ejemplo. Si yo quiero contar, tengo un estudio y necesito contar el número de hermanos que hay en los hogares de San Juan Óptico, fácilmente puedo contar si hay, ya sea ningún hermano, cero hermanos, perdón, un hermano, dos hermanos, cinco hermanos. Entonces yo puedo dar un valor a cada hogar. Entonces puedo contar. Cuando pasa esto, es una variable cuantitativa discreta. Otro ejemplo, el número de pantalones que tienen mis amigos. Ya sea pueden tener 5, 10, 15, 20 si tienen demasiado. Eso. Entonces vamos con la otra variable cuantitativa, vamos a ver la diferencia para que las dos las tengan descritas en este momento. Aquí les puse ejemplos también. Le puede decir esto. El experimento, para que lo entendamos, el experimento va a ser realizar una inspección de 50 radios. Entonces defino mi variable. Cuando vaya a inspeccionar los radios, yo quiero ver si ellos están defectuosos. Entonces, cuando voy a hacer la práctica, puedo encontrar, si no hay ningún radio, o sea, todos los radios están perfectamente bien, o sea, ninguno defectuoso. Si encuentro uno defectuoso, dos defectuosos, o si encuentro todos defectuosos. Entonces, vean, es discreta porque puedo contar fácilmente los posibles o los valores posibles que tiene mi experimento. Ahora vamos a ver la variable, el otro tipo de variable, continua. Si resulta de una medición, ¿a qué se hace referencia a esto? Por ejemplo, si mi experimento va a ser el tiempo que gasta en recorrer 400 metros planos. Si ustedes hacen ese experimento, pongámosle menos, unos 100 metros, y ustedes se toman el tiempo cada vez que lo hagan, les va a salir, ya sea, si son 100 metros, les puede que les salga unos 25 segundos, 25.15 milésimas de segundo, 26. O sea, les puede salir demasiadas soluciones y aquí les voy a dar el ejemplo. El peso de un balón, el peso de una vaca, que lo voy a tomar acá. Fíjense, si yo necesito, tengo una granja y necesito conocer el peso de mi ganado, en esta parte de las vacas. Entonces, si yo voy empezando a una vaca por otra vaca, entonces puedo encontrar los valores siguientes. 200.45 kilogramos, que pesa una vaca pequeña, podríamos decir. Otro, 451 kilogramos. Puedo encontrar otra que pese 222.22 kilogramos. Otra, 546.321 kilogramos, 800 kilogramos, y así, etcétera. Puedo ir pasando a más de esta manera y puedo encontrar valores que en este caso no los pudiera medir. Lo que me convendría hacer es que mi ganado
o mis vacas pesan entre 200 kilogramos hasta el peso máximo. Y ahí se daría una variable continua porque sea lo que sea, cuando vaya encontrando estos pesos no me van a dar un número exacto que puede decir, mis vacas pesan tanto directamente. No, tengo que hacer el intervalo para verificar dónde se encuentra el peso, porque no puedo estar contando y contando. Creo que hay un ejemplo más adelante también de esto para que si quitar alguna duda que tengan ustedes en este momento. Vamos a identificar las variables. 3 ejemplos. Dice así. Cuando hayan ejercicios de esta manera, también ustedes traten de ir pensando. Voy a dejar unos 5 segundos así para que vayan pensando y ustedes, aunque se equivoquen, intenten dar su respuesta, aunque no la escriban acá. Bueno, dice, una empresa de análisis y mercado está encargada de evaluar la aceptación que ha tenido el nuevo suplemento multivitamínico lanzado por el mes anterior. Entonces, ¿de qué variable estamos hablando? Primero tenemos que especificar si es variable continua, perdón, si es variable cualitativa y o cuantitativa. Entonces, si se fijan, aquí estoy viendo, mi variable es la aceptación que ha tenido mi nuevo suplemento multivitamínico. Estamos hablando de aceptación y cuando es de esta forma, como es una cualidad o una característica, yo no estoy viendo una parte numérica. Entonces, esta es una variable. La variable cualitativa es, perdón, la variable de estudio es cualitativa porque identifica una preferencia de la aceptación del nuevo producto. Ahí definimos el tipo de variable que es. Entonces, veamos otro ejemplo. Dice así. La directiva de la colonia desea saber el número de hijos que hay en cada hogar para solicitar ante las autoridades de salud aplicar una campaña de erradicación del zancudo. Entonces, el tipo de variable que es sería el número de hijos de cada hogar. Esa sería mi variable. ¿Y eso qué tipo es? ¿Cualitativa o cuantitativa? Ya dijimos que es cuantitativa, ¿verdad? Entonces, si es cuantitativa, yo tengo que definir si es cuantitativa discreta o continua. Fíjense, la discreta es cuando yo puedo contar fácilmente los valores posibles de mi experimento. Y la continua es cuando no exactamente puedo decir el número exacto de valores que hay, no los puedo contar. Fíjense acá. Entonces, yo les explicaba anteriormente que el número de hijos sí los puedo contar. Puedo decir, hay 5 hijos en esta vivienda, 3 hijos aquí, y así sucesivamente. Por eso, la variable de estudio es cualitativa discreta, porque puedo contar el total de hijos que tiene cada familia. Así, vamos al último ejemplo. Este es el ejemplo que les puse del que le estaba hablando anteriormente. Un granjero quiere saber el peso de las vacas en una granja. La variable sería el peso de las vacas, como lo vimos anteriormente. Pero, ¿qué tipo de variable cuantitativa será? ¿Continua o discreta? En este caso, va a ser continua, porque al realizar la medición no es posible contar los posibles, valga la redundancia, el peso de las vacas. Le voy a poner en un intervalo. Fíjense, yo tengo vacas que pesan desde 150 a 800 kilogramos. Estoy poniendo un intervalo. Cuando pese otra, es posible que me dé 511.0203 kilogramos. Otra que pueda pesar 712.13 10 kilogramos. Y así voy a ir encontrando más valores, si yo tengo más vacas, de los posibles pesos que puedan tener. Y no voy a encontrar un orden o una manera de contarlos. Y les voy a aclarar algo. Una variable continua, no solo porque tenga decimales,
quiera decir que es continua. Esa definición quiero que se la quiten de la mente. Es continuo cuando no pueda establecer un conteo de la manera que pueda definir tantos y tantas hay aquí, sino que lo tenga que representar hasta por un intervalo porque no puedo definir o puedo contar de esta forma. Así es una variable continua. Entonces, tengamos cuidado con esas diferencias del discreta con continua y nos va a ir muy bien. Bueno, para los dos o tres que se conectaron, les quería avisar que esta sería la parte teórica. Vamos a separar la parte teórica con la práctica. Al terminar la parte teórica, mando otro enlace y veamos los ejercicios. Aunque aquí vamos a ver ejercicios cortitos también. Vamos a ver la parte de muestreo probabilístico. Dice, llamaremos muestreo probabilístico al estudio y el análisis de grupos pequeños de una población que utiliza formas de métodos de selección aleatoria. Una propiedad de este muestreo consiste en que todos los miembros de una población tengan la misma oportunidad de ser seleccionados ante un evento. Vamos a ver tres tipos de muestreo probabilístico con sus ejemplos. El primero es muestreo estratificado. Dice así, este es un método que se utiliza en cualquier tipo de población grande y se divide en estratos, los cuales representan a toda una población. Me pueden preguntar, profe, ¿qué es un estrato? Es un subconjunto bien definido de la población. O sea, un estrato va a ser el siguiente. Si yo tengo 100 personas en una población, si yo quiero un estrato, yo puedo sacar unas 30 personas. Si saco un cierto grupo de esas 100, ese sería un estrato. Pero esto tiene sus maneras de hacerse correctamente. Entonces lo que vamos a ver es el siguiente ejemplo. Determinemos la cantidad de elementos en cada estrato. Entonces tenemos el ejercicio siguiente. Una universidad de la ciudad cuenta con 3 facultades. 200 estudiantes en ingeniería, 80 en ciencias políticas y 120 en arquitectura. Aquí me está dando la población que hay en estas 3 facultades de estudiantes. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología realiza un estudio de calidad académica. Para ello debe tomar una muestra de 50 estudiantes de la universidad y aplicarles la prueba de conocimiento. Entonces, fijémoslos bien. En esa universidad hay 200 más 120 más 80, hay 400 estudiantes. O sea, ya definí la población, o sea que eso tienen que ustedes tenerlo así de la mano. Mi población de esta universidad es la suma de estos estudiantes, que son 400. Entonces, ¿qué quiere hacer el ministerio? Dice que tomará una muestra de 50 estudiantes y les aplicará una prueba de conocimiento. O sea, la muestra serían los 50 estudiantes. Pero ojo, ¿cómo voy a tomar esos 50 estudiantes si tengo 200 de ingeniería, 80 en ciencias políticas y 120 en arquitectura? El estrato bien definido es que yo escoja a tantos estudiantes en proporción a su, a su- en proporción a su cantidad, en este caso, de estudiantes. Por ejemplo, en ingeniería vamos a calcular su estrato. Sería el siguiente. Yo tengo, también en ciencias políticas y en arquitectura, pero primero en ingeniería. Yo tengo 400 eh, alumnos en mi población. De esos 400, yo quiero 50, una muestra. Entonces, pero ¿cuántos tengo en ingeniería? 200. Entonces, si mi población es de 400 y voy a sacar 50 de la muestra, pero yo en ingeniería tengo 200, ¿cuántos voy a necesitar? Esto es como una regla de 3. Utilizando la regla de 3 salen estos ejercicios. Entonces, lo que voy a hacer es poner x es igual a 200 por 50 entre 400. Solo voy regresando, man.
200 por 50 entre 400, así. Y al hacer esta multiplicación con división a la vez, me da 25, que voy a utilizar, o de esa encuesta voy a utilizar 25 estudiantes de ingeniería. Y así con ciencias políticas. Tengo 400, mi población es de 400 y necesito 50 de esa 50 estudiantes, pero de ciencias políticas tengo 80. ¿Cuántos voy a ocupar? Si ven, estoy haciendo el análisis también cuando los estoy poniendo esto. Entonces, sencillo. X sería igual a 80 por 50 entre 400. Y me da como resultado 10. Igual con el otro. En arquitectura, yo sé que el total de estudiantes son 400. Y de ese total quiero 50. Pero de arquitectura tengo 120. ¿Cuántas encuestas o la muestra va a ser? X, ¿verdad? Una variable. Pero al realizarlo es 120 por 50 entre 400. Y ahí me da 15. Ahora bien, sumemos con la mente. 25 más 10, 35. 35 más 15, 50. Si se fijan, eso es definir, es un conjunto bien definido de la población. O sea, yo estoy definiendo cuántos de cada uno voy a hacerles esa encuesta o esa prueba de conocimiento. Entonces aquí estoy aplicando estratos a cada parte, a cada muestra de esa población para que quede bien definido, nada más. Sigamos. Estas son las últimas definiciones y vamos a hacer lo que les había comunicado anteriormente. Dice, muestreo por conglomerados. Este método divide en varios grupos a la población y de manera aleatoria selecciona algunos grupos. Es útil este método cuando sus miembros están dispersos geográficamente. Por ejemplo, país, ciudades, familias, etc. Un ejemplo sería el siguiente. Se quiere estudiar a los estudiantes de bachillerato que desean estudiar una carrera en salud en el departamento de San Salvador. Entonces, muestreo por conglomerados se refiere a esto. Primero, vamos a elegir a los diferentes conglomerados que hay. Por ejemplo, a los institutos y complejos educativos. Estos son generalmente, los complejos tienen más secciones, ¿verdad? Que solo los institutos. Entonces, yo elijo los primeros conglomerados, ya que dice así, que están dispersos geográficamente. Los institutos están dispersos ya sea en una ciudad o bueno, viéndolo en un término de población de país, están dispersos en todo el país. Pero en este caso, mi población sería San Salvador. O sea que los primeros conglomerados serían los institutos, ya que están dispersos en todo el departamento de San Salvador. También serían los complejos educativos, ya que están dispersos en todo el departamento de San Salvador por igual. Eso sería un muestreo por conglomerado, que se divide en varios grupos la población de manera aleatoria. Y esto es muy útil cuando sus miembros están dispersos ya sea en países, ciudades, familias, etc. Y veamos el último, muestreo sistemático. Dice así, se dice o se llama sistemático porque se enfoca en elegir a aquí es cada enésima persona para que sea parte de la muestra. Por ejemplo, se puede elegir a cada décima persona de una población, sea para que sea parte de la muestra, o que cada sexta persona sea parte de ella. Lo que quiere decir es lo siguiente. Voy a explicarles así un ejemplo. Yo tengo una población de 1000 personas en cualquier lugar. Si yo realizo una muestra, tengo que escoger a un grupo de esos 1000. Y en eso voy a definir a 100 nada más. A 100 de esos 1000. O sea que mi muestra sería 100 individuos.
Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Eh, Voy a seleccionar un número al azar, del 1 al 10, por ejemplo. Si el número que tomo al azar es 6, entonces ese 6 va a ser a la primera persona que yo le voy a pasar esa, esa encuesta, ese laboratorio, lo que sea que tengo que hacer en esta investigación. Entonces, como dice aquí, que es la enésima o la décima, fácilmente. De ese 6 es la primera persona que voy a investigar. Después yo voy pasando 10 personas, o sea, 6 más 10 serían, a la segunda encuesta que voy a pasar es la persona 16. A la otra persona sería a la 26. La siguiente sería la persona 36. Y así hasta llegar a la persona 96, ya que la 100 yo escogí mi muestra de 100 personas. O sea, el muestreo sistemático es eso, escoger un número y de ese número irme guiando para irle pasando las encuestas a los demás. Eh, entonces es parte uno completada. La traté de hacer un poco no tan rápido para que vayan entendiendo mejor. Entonces, jóvenes, voy a cortar la llamada hasta acá para que aquí les voy a poner la parte número 2, que son los ejercicios que vamos a realizar ahora, y vamos a tratar de hacerlo rápido también. Entonces pueden darle clic ya.